Esta tarde, hermanos, vamos a meditar en uno de los pasajes que encontramos en el Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo nos va a presentar una historia que quizás la podemos considerar como la ilustración más cercana o la ilustración que más se asemeja a lo que un día se iba a hacer realidad a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y seguramente usted, con eso que le acabo de decir, ya estará pensando usted, ¿será este pasaje? ¿Será Isaías 53? Pero no, hermanos, no es Isaías 53, porque esta historia ocurre mucho tiempo antes de lo que va a decir el profeta Isaías. Y es una historia que encontramos en el libro de Génesis, capítulo 22. Si quisiéramos una historia del Antiguo Testamento que nos dé un cuadro, nos dé una descripción o nos dé algo que apunte a lo que Cristo iba a hacer al venir a esta tierra y morir en la cruz del Calvario, vamos a tener que recurrir a este pasaje, Génesis capítulo 22. Y si usted que conoce la escritura, es una historia conocida, es una historia que usted ya la habrá escuchado, la habrá leído muchas veces, pero vamos a ver el día de hoy los primeros 14 versículos. Vamos a ver la prueba más grande que Dios hizo para con su amigo Abraham. ¿Tiene usted en su Biblia Génesis 22? Vamos a leer, hermanos, versículos del 1 al 14. Esa va a ser la porción en la que vamos a meditar. Leamos juntos. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo, mire, escucha lo que Dios le pide: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Verso 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Verso 4. Dice: al tercer día, ¿qué pasó? Alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Verso 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Verso 10. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Verso 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, ¿cómo le llamó? Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto.
Como le dije, de todas los tipos o de las sombras que encontramos en el Antiguo Testamento que nos hablan de ese futuro Mesías y que nos hablan de lo que ese Mesías vendría a ser, esta historia que ocurrió aquí en Génesis 22 es la historia que nos revela, hermanos, nos revela lo que Cristo hizo, nos revela en cierta medida lo que el Padre Celestial sintió, ¿verdad? O lo que sucedió ahí al momento de ver a su Hijo sacrificado por pecadores como usted y como yo. Y por eso vamos a estudiar esa porción. Mire, primero, vea el versículo 1. Observe cómo empieza el capítulo 22, versículo 1. Dice, aconteció que después de estas cosas, cuando usted está estudiando la Biblia, hermano y hermana, pues tenemos que preguntarnos o tenemos que hacerle preguntas al texto, y una de las preguntas que tenemos que responder y que tenemos que tener claras para poder entender y poder interpretar correctamente el texto es: ¿cuáles son esas cosas que habían acontecido en la vida de Abraham? El escritor de Génesis, que creemos que fue Moisés, está asociando lo que va a suceder en el capítulo 22 con las cosas que habían acontecido recientemente en la vida de Abraham. Y no vamos a movernos tanto a otros pasajes, pero quiero hacerle a usted un breve resumen de las cosas que habían acontecido. ¿Usted recuerda cuál era la situación de Abraham y de su esposa Sara? Pues bueno, ellos no podían tener hijos, ¿verdad? No, el Señor no les había provisto de un hijo, de un heredero. Sí, el Señor les había hecho una promesa, les había dicho que le iba a dar un heredero a Abraham, pero en el capítulo 16 vemos a Abraham y a Sara adelantándose o intentando ayudar a Dios en sus planes. Y en ese capítulo 16 nace el hijo primogénito de Abraham. ¿Cómo se llamaba ese hijo? Se llama Ismael. Eso ha acontecido, hermanos. Abraham ya tiene un hijo, pero no es el hijo que Dios le ha prometido, es el hijo producto del esfuerzo humano o de los planes de él con su esposa, ¿verdad? Nació Ismael, que va a venir a ser una de los más grandes problemas para Israel, ¿verdad? Donde van a venir ahí las naciones árabes. Pues Ismael ya nació. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Si seguimos avanzando al capítulo 17, nos encontramos con algo interesante que Dios hace en ese proceso de ir trabajando con Abraham. ¿Recuerda cuál era el nombre original de Abraham? Era Abram. Y Dios en este capítulo 17, el Señor se le aparece y el Señor va y le va a cambiar el nombre y le va a decir: ya no te vas a llamar Abram, de aquí en adelante te vas a llamar Abraham. Le cambió el nombre de padre enaltecido a padre de multitudes. Eso con relación a la promesa que Dios le había hecho allá en el capítulo 12. Luego, si seguimos avanzando, en el capítulo 18, usted va a encontrar que Dios vuelve a visitar a Abraham, y en este caso Dios lo visita de manera personal, y a pesar de la vejez de Abraham y de la vejez de Sara y de la situación de Sara, el Señor le dice: miren, yo voy a cumplir mi promesa. Ustedes se han adelantado a mis planes, ustedes se metieron en ese proyecto, ¿verdad?, de tener a ese hijo Ismael, que nació de la esclava egipcia de Sara, llamada Agar. Pero Dios le dice: a pesar de eso, mis planes van a continuar, y yo les prometo y les vuelvo a repetir a ustedes que van a tener un hijo. Luego vamos al capítulo 19, y el capítulo 19 pues es una narración, ¿verdad?, de aquel juicio que Dios envió sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, y está conectado con el capítulo 18. En ese capítulo 19 vemos cómo Abraham intercede a favor de ese sobrino Lot, de ese cristiano que se había acercado tanto al mundo, que estaba a punto de participar de los juicios que venían sobre esta ciudad. Y Abraham intercede por Lot, y vemos ahí Abraham hablando con Dios y toda esa parte. Luego llegamos al capítulo 20.
al capítulo 20. El capítulo 20, hermanos, es un capítulo que narra un fracaso más en la vida de Abraham. ¿Recuerda ese encuentro entre Abraham y Abimelech? Abimelech, hermanos, no es, cuando usted lea eso en Génesis, no es el nombre de una persona, porque en varios lugares de la Biblia usted va a ver que se habla de Abimelech. Abimelech es un título, que bien pudiera ser un título como de un rey, un príncipe. Pues en esa ocasión Abraham vuelve a recurrir a una vieja mentira. ¿Recuerda cuál era la mentira que Abraham había manejado en cuanto a la relación de él con su esposa? Que no era su esposa, ¿verdad? Como algunos quizás cuando le preguntan, ¿verdad? Y esa es tu mujer. No, es mi hermana. No, hermano, no anda diciendo eso, ¿verdad? Abraham le dijo, no, no es mi esposa, ¿verdad? Y casi, hermanos, se ve comprometida ahí el linaje del cual va a venir el Mesías, y Dios tiene que intervenir otra vez en la vida de Abraham y intervenir ahí en la vida de Abimelech y evitar que ocurra una relación entre Abimelech y Sara, ¿verdad? Y Dios ahí, siguiéndole los pasos a Abraham y trabajando con él. Luego entramos al capítulo 21. O sea, todas estas cosas son las que han acontecido. Todo esto ha pasado en la vida de Abraham. En el capítulo 21, y ese sí le voy a pedir que lo busque, porque está cerquita del 22, en el capítulo 21 encontramos el tan esperado nacimiento del hijo de la promesa. Dios va a cumplir la promesa que les había hecho a Abraham y a Sara, y ahora Dios les va a regalar ese hijo que tanto habían anhelado. Vea versículos del 1 al 5. ¿Qué dice el versículo del 1 al 5? Y visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz, y dio a Abraham un hijo en su vejez. ¿Cuándo le dio a luz? En el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara. ¿Cómo le llamó? ¿Recuerda qué significa el nombre Isaac? Es risa, hermano, porque ahí hubo una cuestión de que esta Sara se rió cuando Dios les dijo que iba a tener un bebé. Versículo 4. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Esa es la señal del pacto que Dios ya había establecido allá con Abraham, ¿verdad? Les había dicho que iban a circuncidar a sus hijos. Abraham está cumpliendo eso. Verso 5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. En este mismo capítulo 21, hermanos, también se nos dice que cuando Isaac creció y fue destetado, se cree que la época o la edad para que un niño fuera destetado sería de entre los 3 y los 5 años. Pues cuando Isaac fue destetado, ¿recuerda usted qué comenzó a hacer Ismael? Para ese tiempo, hermanos, Ismael probablemente tenía más de 13 años, ya no era un niño pequeño. Pues dice la historia, ahí en el capítulo 21, que Ismael comenzó a burlarse de Isaac, y eso no le gustó a Sara, y luego Sara le dice, mira, ya habían intentado una vez separarse de Agar y de Ismael, pero ahora le dice Sara, no podemos tolerar eso. Viene Abraham, le pregunta al Señor, ¿verdad? Y Dios le dice, mira, en esta ocasión sí te voy a dar permiso que la despidas, porque Dios se va a hacer cargo de este niño, ¿verdad? Y hay una promesa, y ahí ya hay una separación. Ya Abraham se encuentra viviendo nada más con su esposa y con el hijo de la promesa. Ismael ya se fue con su madre, ¿verdad? Él los despachó. Dios se aparece ahí para recordarle que por ser hijos de Abraham iba a estar con ellos, y Dios tiene misericordia del niño o de este joven Ismael. Pero ahora Abraham se encuentra con el hijo, únicamente con el hijo que había esperado por tanto tiempo. Ese es el contexto del capítulo 22. Hoy sí veamos el versículo 22. Aconteció después de todas estas cosas, todo lo que ha pasado en la vida de Abraham, después de todas esas cosas, ¿qué es lo que se le ocurre hacer al Dios soberano? Dice la segunda parte del versículo 1. ¿Qué se le ocurre hacer a Dios, hermanos? ¿Qué hizo Dios? Dice que probó
Dios a Abraham. Mire, la vida del creyente, hermanos, no es una vida estática. No es algo que, bueno, yo ya creí en el Señor, ¿verdad? Por gracia soy salvo, por la intervención del Espíritu Santo, de su palabra, y se acabó. No, Dios sigue trabajando en la vida de los creyentes y Dios está interesado en trabajar en el carácter y en la manera en que nosotros respondemos a las circunstancias y a las cosas. Pues ahora Dios, que tiene a Abraham en su lista, Dios que tiene a Abraham como uno de sus mejores amigos, ¿verdad? Porque la Biblia va a decir que Dios consideraba a Abraham su amigo. Dios va a decidir, después de todo esto que has vivido, ahora que ya se fue el problema que tenías con Ismael, ahora que estás con ese hijo que tanto amas, que estás con la mujer que tanto amas, que probablemente Abraham podría sentirse realizado porque decía, ahora sí Dios ha cumplido sus promesas. Pues en ese contexto, al Dios soberano que puede hacer lo que a Él bien le plazca, el Señor va a decidir probar a Abraham. Probar a Abraham. Y sabe que Dios lo va a someter a la prueba más grande que un padre de familia puede enfrentar. Y no es cuando lo llaman a la dirección a usted, hermano, por algo que hizo su hijo o su hija, ¿verdad? No, la prueba más grande que un padre puede enfrentar es esta que Dios le va a colocar a Abraham. Ahora, cuando nosotros estudiamos el texto, ¿verdad? Tenemos que empezar a preguntarnos. Yo no sé si usted tiene curiosidad, si alguna vez usted se ha hecho esta pregunta, pero ¿por qué Dios decide probar a sus hijos? ¿Acaso Dios no sabe todo sobre nosotros? ¿Acaso Dios no conoce los corazones y sabe de antemano cómo los seres humanos vamos a responder, cómo vamos a reaccionar, qué decisiones vamos a tomar? ¿Por qué es que Dios tiene que probar a sus hijos? Y aquí es donde hay algo que usted y yo debemos de saber. Mire. Con relación a las pruebas que vienen a la vida de los creyentes, debemos de entender en primer lugar que Dios no utiliza las pruebas con el objetivo de darse cuenta de lo que hay en el corazón de sus hijos. Hermanos, Dios no necesita hacer eso. ¿Sabe por qué no necesita Dios hacer eso? Porque hay un atributo de Dios que dice que Él lo sabe todo. Aún el Salmo, hay un Salmo, en el Salmo 139 dice que ni aún la palabra ha venido a nuestra boca. ¿Y Dios qué pasa con Él? Ya lo sabe todas, ¿no? El Señor lo sabe todo, pero si lo sabe todo, entonces ¿por qué va a probar a sus hijos? No lo va a hacer con el objetivo de que Dios está haciendo un experimento, ¿verdad? Sabe que por ahí hay unas corrientes teológicas que enseñan que Dios está en continuo aprendizaje. Y son los nuevos teólogos, ¿verdad?, que están enseñando esas cosas y dicen que Dios no es capaz de saber exactamente todo lo que ocurre en el futuro, sino que Dios está aprendiendo. Dios, a medida que pasa el tiempo, Dios se va perfeccionando en su conocimiento. Eso no es cierto, hermanos. Dios sabe cómo vamos a reaccionar nosotros, sabe qué hay en nuestro corazón. Dios no tiene que hacer un experimento de ensayo y error para saber cómo vamos a responder ante alguna circunstancia. No tiene que hacer eso porque Dios es omnisciente. Ahora, ¿por qué va a probar Dios a sus hijos? Si usted quiere una respuesta, ¿verdad?, para poder entender, podemos considerar esa. Mire, las pruebas son parte de las herramientas que Dios utiliza ¿para qué, hermanos? Para fortalecer y hacer madurar la fe del creyente. Las pruebas no son algo que Dios está haciendo para darse cuenta de lo que va a pasar. Él ya lo sabe, Él ya lo sabe. Las pruebas son las herramientas que Dios utiliza para trabajar en la vida de sus hijos. Recuerda, aunque aquí no está la revelación completa en el Antiguo Testamento, sí sabemos, a la luz del Nuevo Testamento, cuál es el propósito de Dios, hacia dónde quiere llevar Dios la vida del creyente. Pues el apóstol Pablo va a decir que va a ser hasta que Cristo sea formado ¿en quiénes? En nosotros, que nos parezcamos a Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo vamos nosotros a llegar a parecernos a Cristo, hermanos? Cuando todo nos va bien, cuando todas las cosas son 10, son excelentes, qué bueno, qué bendición, dice la gente. En esos momentos vamos nosotros a llegar a parecernos a Cristo. Pues probablemente no, hermanos.
Necesitamos que Dios utilice las pruebas para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a fortalecer nuestra fe y hacernos madurar como creyentes. Y escuche esto, miren, mediante las pruebas, no es Dios quien descubre algo nuevo sobre nosotros. Durante las pruebas, somos nosotros los que descubrimos si verdaderamente hemos aprendido a confiar en Dios. O sea, el objetivo no está que Dios va a aprender algo, hermanos, en una prueba. El objetivo está que aquel que es probado aprenda, que aquel que es probado logre conocerse a sí mismo y llegue a darse cuenta si en verdad confía en el Señor, si en verdad, a pesar de tantas cosas, puede mantener su fe puesta en el Señor. Pues las pruebas sirven para eso. Nunca piense usted que Dios lo va a probar a usted porque Él está haciendo una apuesta con el diablo, ¿verdad? Vamos a ver qué tal. No es eso. O porque Él no sabe. No, Dios lo va a probar o nos va a probar a nosotros para que cada uno de nosotros nos demos cuenta si la teología que nosotros tenemos, si los textos que yo me sé de memoria, si los pasajes que yo he leído y he encontrado en la Escritura que hablan sobre Dios, si todo eso es cierto en mi vida, ¿sabe? La única forma en que la teología de un creyente se puede poner a prueba no es a través de un examen escrito, aunque en los seminarios eso es un requisito, ¿verdad? Que tienen que examinar su conocimiento. Las pruebas, hermanos, Dios las utiliza para que nosotros nos demos cuenta si esa teología que tenemos es real o no. Todo lo que Abraham sabía de Dios, los encuentros que había tenido con Dios, las experiencias que Dios le había permitido vivir con él, se iban a poner a prueba en esta ocasión. Las pruebas ponen nuestra teología en la práctica y eso es lo que va a acontecer. Vea, versículos del 2 al 9. ¿Quién aprende en las pruebas? ¿Es Dios? No, hermanos. El que aprende de qué está hecho somos nosotros. Nos vamos a dar cuenta si ese salmo que se sabe de memoria usted es cierto en el momento de aflicción, si ese texto que usted tanto se lo recita a medio mundo es cierto cuando las cosas van mal en su vida, cuando las cosas se le complican. Vea lo que le va a pedir, lo que le va a pedir Dios. Dios decide probarlo. Versículo 2 que dice, y le dijo, mire la prueba que Dios le va a pedir a Abraham. ¿Qué le dice? Toma ahora, subraya, hermanos, estas tres frases. Toma ahora tu hijo. Bastaría con que Dios dijera eso, hermanos. Pero vea cómo Dios resalta la condición de este hijo y Dios sabe lo que Abraham va a sentir por esto. Le dice, toma ahora tu hijo. ¿Qué clase de hijo? Tu único. Ah, no, hermano, pero ahí está Ismael. Dios no sabe entonces de Ismael. No, hermanos, es el hijo de la promesa. El hijo por el cual Dios le iba a levantar, a continuar la descendencia, no iba a ser por Ismael, era por Isaac. Tu hijo, tu único hijo, Isaac, para que quede claro. ¿Y qué sabía Dios de la relación de Abraham con Isaac? ¿Cómo le dice? ¿A quién amas? Tu hijo, tu único, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó a los 7 días, dice. ¿Cómo dice la Escritura, hermanos? Probablemente el día siguiente, hermanos. Si Dios le pidió esto en la noche a Abraham, él no dijo, ay Señor, dame 30 días para pensarlo porque necesito hablar con mi esposa y necesito saber y tengo que consultar. No, la mañana siguiente dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y ¿a dónde fue? Y fue al lugar que Dios le dijo. Mire, el holocausto, hermanos, es una ofrenda completamente quemada. Lo que Dios le estaba diciendo es, vas a sacrificar tu hijo, lo vas a degollar y lo vas a quemar por completo. Eso es lo que Dios le estaba pidiendo ahí. Y ya vamos a entender un poco ¿qué había detrás de esa petición? ¿Qué dice el verso 4? Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Cuántos días tenía de camino Abraham ahora? 3 días, hermano. ¿Usted cree que Abraham durmió en esos 3 días?
¿Verdad que no? Ese hombre probablemente no pudo pegar las pestañas. Ese hombre estaba desesperado, porque póngase en el lugar de Abraham. Era el hijo por el cual tanto habían esperado. Era el anhelo de Abraham, de Sara, estaba en ese hijo. Fueron 3 días de agonía que Abraham tuvo que ir caminando sin decirle a nadie, hermanos, sin andar llorando quizás para que no le preguntaran, pero sí en su corazón iba apesadumbrado, no porque estaba obedeciendo a Dios, apesadumbrado porque hay un lazo que ya el escritor sagrado nos ha dicho en el versículo 2, hay un lazo muy especial con ese niño. 3 días de camino, dice, y llegaron ahí, y cuando ven el lugar de lejos, vean lo que pasó en el versículo 5. ¿Qué hizo? Entonces dijo Abraham a sus siervos, ¿qué les pide a ellos? Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, ¿y qué van a hacer ellos? Y adoraremos, y volveremos a vosotros. Hay muchas cosas que podemos ver ahí. ¿Sabe, hermanos? La primera vez en toda la Biblia que se utiliza la palabra adoración, no es con alguien tocando la guitarra y cantando, o saltando y levantando las manos. La primera vez que se menciona en la Biblia la palabra adoración es en esta prueba, en este acto, que no tiene nada que ver con cantos, no tiene nada que ver con levantar las manos, con cosas así. Tiene que ver, hermanos, con obedecer al Dios que adoramos. Es la primera vez que se va a mencionar la palabra adoración ahí. ¿Y qué hizo Abraham? Versículo 6. Dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Recuerden, hermanos, que la gente no andaba una caja de fósforo, ¿verdad? No andaba ahí algo tenía que llevar el fuego, probablemente lo llevaban desde la casa. O sea, tenían que llevar eso hasta el lugar donde iban a hacer ese sacrificio quemado. Ahora, vea el versículo 7. Mire, entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Isaac ya sabía que era un holocausto, ya sabía todas esas cosas. Y vea lo que le va a preguntar. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Usted qué se imagina que sintió Abraham ahí? Él no es, miren, hermanos, quítese esa idea que los libros de escuela dominical nos han vendido, ¿verdad? Que es un niño pequeño. No es un niño pequeño el que va ahí, aunque así lo pongan en los manuales para colorear y las cosas así. No es un niño pequeño, probablemente era un joven de unos 20 años en adelante, pero era el hijo al que él amaba, era el hijo de la promesa. Y ese Isaac que ha venido acompañando a su padre sabe que van a ir a adorar a Dios, sabe que va a haber un holocausto, y comienza a ver los elementos y le dice, papá, aquí está el fuego, aquí está la leña, pero ¿dónde está el holocausto? Mire, sin duda alguna, hermano, yo me imagino que a Abraham se le hizo un nudo en la garganta. Se le cortó la voz a Abraham probablemente al contestarle a su hijo. Y vea la respuesta de Abraham, versículo 8. ¿Qué le respondió? Y respondió Abraham, mire qué es lo que le dice el hombre. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban ambos juntos. Mire, hermanos, no piense usted que esa respuesta de Abraham fue una respuesta por salir del compromiso. Como yo sé que muchos padres, por ejemplo, cuando su hijo o su hija está enfermo y quizás lo han hospitalizado y quizás está sufriendo y le pregunta, mamá, me voy a poner bien. ¿Qué es lo que le dicen los papás? Sí, hijo, te vas a poner bien, no te preocupes, ya, pronto, hijo, pronto vas a salir. Y los padres a veces, aunque sepan que hay un mal diagnóstico y aunque sepan que las cosas probablemente no van a terminar bien, nunca le dicen a sus hijos la verdad ahí, le dicen, le usan ciertas palabras para consolar a sus hijos. Pues lo que usted tiene que descartar aquí es que Abraham esté mintiendo para intentar consolar a Isaac.
Las palabras de Abraham que están ahí en el versículo 8, cuando le dice Dios se proveerá del cordero para el holocausto, era la teología de Abraham puesta en práctica, hermanos. Era la experiencia toda que había vivido con Dios y el haber conocido cómo es Dios. Abraham no entendía lo que estaba sucediendo en su vida, como muchas veces nosotros no entendemos cuando las cosas se nos ponen complicadas, ¿verdad? Pero una cosa sí sabía Abraham, que si Dios le había dado un hijo y si Dios le había dicho que su descendencia iba a venir a través de ese hijo, el libro de Hebreos o la carta a los Hebreos en el capítulo 11, usted lo puede buscar en su casa, versículos del 17 al 19, nos dice que Abraham tenía una confianza. ¿Sabe en qué confiaba Abraham? Que aunque tuviese que matar a Isaac, algo iba a hacer Dios, pero su promesa se iba a mantener. Se iba a mantener, hermanos, porque Dios es fiel. Y es algo que Abraham tenía claro en su mente. Mira, hermanos, cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones que se escapan de nuestro control, y no estoy hablando aquí, hermanos, porque aquí tenemos que hacer una distinción. No le estoy hablando cuando usted vive las consecuencias de su pecado y de su desobediencia. Muchos de nosotros nos confundimos y las cosas malas que nos suceden y todo el caos en nuestra vida decimos, Dios me está probando, hermano. ¿Cuál probando, hermano? Si son consecuencias de todas sus malas decisiones, que Dios en su misericordia pues nos ayuda a salir de ellas. Pero aquí no es una consecuencia de una mala decisión de Abraham. Aquí es Dios probando a su amigo Abraham. Cuando nos encontramos en medio de las pruebas, cuando nos encontramos en esa situación que usted dice, yo no entiendo por qué me pasa esto a mí. Aunque usted no entienda la situación como no la comprendía Abraham, porque Abraham no sabía lo que Dios iba a hacer, pero una cosa sí sabía, que Dios es fiel a su palabra, hermanos. Amén. En medio de cualquier circunstancia que usted esté viviendo y no la entienda, debe aferrarse a lo que Dios ya le dijo y usted debe saber que Dios está con usted. Y en este caso Dios le había dicho, te voy a bendecir y te voy a dar un hijo, y has esperado por este hijo. Y Abraham sabía, de acuerdo a lo que dice Hebreos, que aunque lo matara, Dios era capaz de volver a darle vida a Isaac. Lea eso en Hebreos capítulo 11, versículos del 17 al 19. Pues miren, no solo véala como la experiencia de un creyente que está confiando en el Señor sirve para otros. Sabe que aquí se nos revela uno de los nombres de Dios, uno de los nombres compuestos de Dios. ¿Cómo le dice Abraham? Dios se proveerá. ¿Saben cuál es el nombre de Dios que se utiliza ahí? Es Jehová Jireh. ¿Ha escuchado usted eso, verdad? Jehová Jireh. ¿Y qué significa Jehová Jireh, hermanos? El Señor proveerá. El Señor proveerá. En medio de una prueba, cuando no es culpa de las consecuencias suyas, hermanos, en medio de una prueba, usted puede estar seguro que sea como sea, Dios le va a ayudar a salir de eso. El Señor va a proveer, sea lo que sea que falte. ¿Qué es lo que faltaba aquí, hermanos? Ya estaba la leña, ya estaba el fuego. ¿Qué es lo que faltaba? El holocausto. Entonces, ¿qué es lo que Dios iba a proveer aquí? El holocausto. Vea, versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, no donde se inventó él, ¿verdad?, sino que donde Dios le dijo, ¿qué hace Abraham? Edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. ¿Y qué hace con ese hijo al que tanto amaba? Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Hagamos una pausa ahí, hermanos. Le dije al principio que si buscamos en el Antiguo Testamento una sombra de algo que nos hable de lo que Cristo iba a hacer en el futuro, hay muchas sombras, hay muchos tipos que podemos ver en la Escritura, pero particularmente esta historia se asemeja, nunca va a ser igual, hermanos, porque no hay una historia humana que se pueda comparar a la historia del Padre permitiendo que su hijo muera en la cruz. No hay ninguna historia humana que se pueda igualar a eso, pero si hay una historia que se asemeje o que llegue a ser la sombra de lo que el Señor va a hacer al ir a la cruz, es esta historia. Y ahí vemos cómo este Isaac nos enseña a nosotros
una relación profética. Nos enseña Isaac algo que iba a hacerse real a través de Jesucristo. Vean la primera cosa que nos enseña. En primer lugar, hermanos, ¿cuál era la relación o cómo se describe la relación entre Abraham e Isaac? En el verso 2 lo leímos. ¿Qué le dijo Dios? Toma tu hijo. ¿Qué más? Tu único hijo. ¿Y qué lazo había ahí? A quien amas. Le dice tu hijo, tu único hijo. Y eso usted lo va a ver que el Espíritu Santo quiere que nos fijemos en eso, porque versículo 2, versículo 12, versículo 16, se hace un hincapié en esa relación. Va a hablar de que es el único hijo, aunque sabemos que existe Ismael, pero Ismael no tiene nada que ver aquí con esta promesa. Le dice, es tu único hijo, ¿verdad? Y usted diga, bueno, no era el único, no, pues, es cierto, pero era el único en su clase. Dios está hablando aquí de único hijo en relación a la promesa que le había hecho. Isaac era el único hijo de la promesa, no era Ismael, hermanos. Además, Isaac, aparte de ser el hijo único, a quien Abraham amaba, dice el versículo 2 que él lo amaba. ¿A qué nos recuerda eso, hermano? ¿Cómo es la relación de Dios Padre con Cristo? Mire, no busque su Biblia, si quiere lo veamos aquí. Juan 1:14, y ese es un versículo que nos va a dar bastante luz en cuanto a esta relación. Juan 1:14, hablando de Jesús, dice lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. ¿Gloria como de qué? Del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, preste atención a la palabra unigénito. Jesús no es el primogénito del Padre, hermanos. O sea, no está hablando de un orden de creación o algo así. Jesús es el unigénito del Padre. La palabra unigénito proviene de una palabra griega que es monogenes. ¿Y sabe qué significa ese unigénito o ese monogenes ahí? Cuando dice que Cristo es el unigénito del Padre, la Biblia está diciendo que Cristo es el único en su clase. No hay otro, hermanos. ¿Somos nosotros hijos de Dios? Sí, por la fe en Cristo, pero no somos iguales que Cristo, hermanos. Aunque su amigo Cash Luna diga que usted es Jehová Junior, no somos iguales a Cristo, porque como Cristo no hay nadie. Él es el único en su tipo. La relación entre Él y su Padre es perfecta. Es cierto, Dios nos ama a nosotros a través de Cristo, pero nunca podemos llegar a considerarnos iguales a Cristo en cuanto a esa relación. Somos hijos de Dios, sí, por la fe en Jesucristo, pero Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es el único en su clase. Eso significa la palabra monógenes ahí. Ahora, si usted va al libro de Hebreos, en el capítulo 11, ¿verdad? Y usted lo puede buscar en su casa, se va a dar cuenta que al hablar de Isaac, el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, va a decir que Isaac es el hijo unigénito de Abraham. ¿Sabe por qué era el hijo unigénito de Abraham? Porque era el único en su clase, hermanos. Aunque existía Ismael, el único hijo con el que Abraham se iba a identificar y con el cual iba a continuar la promesa y por el que había esperado tanto, era Isaac. ¿Ve la relación usted ahí? El unigénito del Padre es Cristo, el unigénito de Abraham es Isaac. Ahora, la Biblia también habla de que Dios se siente complacido en su Hijo, que Dios ama a su Hijo Jesucristo. Dice Mateo 17, versículo 5. El contexto de ese pasaje es la transfiguración de Jesús, cuando Jesús se transfigura. Dice ahí, mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, ¿qué dice el Padre ahí? Este es mi Hijo. ¿Cómo es Jesús? Amado, en quien estoy completamente complacido con la vida de mi Hijo, dice el Señor. Pues ¿de quién más se dice eso? A nivel de una sombra, en el pasado, se dice eso de Isaac, hermano, porque Dios va a decir ahí, el Hijo a quien amas. Cristo es el amado del Padre, Isaac era el amado de Abraham, ¿verdad? Isaac era el hijo único de la promesa, Jesucristo es el unigénito del Padre. Pues de la misma forma se nos narra a nosotros la relación que había entre Abraham e Isaac. Ahora, la segunda cosa que podemos ver
Nosotros vemos ahí, usted ve que Isaac sale corriendo y deja al papá con los planes frustrados ahí. No, ¿verdad? Si usted ve en toda la historia, hemos ido viendo que este muchacho, porque no era un bebé, no era un niño, que podía rehusarse a hacer la voluntad de su padre, podía haber dicho, mi papá está loco, ¿verdad? Saber que quizás no es Dios al que ha escuchado, probablemente a un Dios cananeo, porque sabe que aquí hay una cosa que debemos distinguir. Los cananeos y la gente de esas regiones estaban acostumbrados a ofrecer a sus hijos en sacrificios a dioses falsos. Y Dios no está siguiendo una tradición cananea aquí, ¿verdad? Dios no está haciendo eso. Quizás Isaac, ¿verdad? Si no hubiera sido sumiso a su padre, hubiera pensado, mi papá, no es el Dios con el que él ha hablado, a saber que Dios falso le está pidiendo que me sacrifique, yo me voy, ¿verdad? Y hay que ver cómo sale. Y no lo iba a poder detener, hermanos, porque no era un bebé, no era un niño el que iba a poder controlar. Isaac, en toda la historia, lo vemos sometiéndose a la voluntad de su padre. Eso dice, ahí vea el versículo 9, al final, ¿qué dice? Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Hermanos, ¿por qué lo pudo atar? Porque Isaac se colocó bajo sumisión de su padre. Isaac le dijo, está bien papá, voy a hacer lo que tú digas, me voy a someter a lo que tú digas. Ahora, ¿de quién se dice esto, hermanos? En el Nuevo Testamento, a manera perfecta. ¿De quién se dice eso? De Cristo, hermanos. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. ¿Y qué pasó con Cristo? Haciéndose obediente ¿hasta qué punto? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo es el ejemplo más grande de sumisión al Padre. Aún allá en el Getsemaní, le dijo, el Señor oró, pero al final, ¿qué le dijo? Padre, ¿qué le dijo? Que no sé. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo sometió su voluntad al Padre, de igual forma que Isaac se está sometiendo a la voluntad de su Padre, al punto de llegar a morir, hermanos, porque lo que seguía era sacrificarlo. ¿Qué otra cosa vemos? Mire, la historia aquí en Génesis nos dice, bueno, que iban unos siervos acompañando, probablemente los siervos o lo llevaban en el burrito, llevaban la leña, pero cuando llegaron cerca del lugar que ya Abraham podía verlo, dice que Abraham le puso la leña, ¿a quién dice? A Isaac, vea versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso ¿sobre quién? Sobre Isaac. No era un niño de 6 años, ¿vale? O sea, no era un bebé, hermanos, era un hombre que se está sometiendo a lo que su papá diga. Y él lleva la leña para su propio sacrificio ahí. Ahora, hermanos, ¿usted recuerda qué fue lo que llevó el Señor en la cruz antes de llegar al Gólgota o al monte de la calavera? ¿Qué llevaba él? Llevaba la parte horizontal del instrumento con el cual le iban a dar muerte. Aunque la historia dice la Biblia dice que por la condición en que Jesús estaba, le pidieron a un tal Simón de Cirene que le ayudara a cargar la cruz, pero sí Cristo cargó esa parte de la cruz para llevarla hasta el lugar donde lo iban a sacrificar. Pues hermanos, eso lo vemos nosotros en la historia, vemos cómo eso es una sombra, obviamente no es igual, pero nos habla de lo que va a acontecer con nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Investigando un poco, ¿sabe? Porque algunos van a decir, no, la historia de Isaac ahí en el capítulo 22 no puede ser un tipo de Cristo, y van a decir algunas cosas, pero no es casualidad que el Espíritu Santo ponga tantos elementos. Sabe que la tierra de Moria, que leímos allá en el versículo 1, le dice que vaya a la tierra de Moria. ¿Sabe qué ciudad se encuentra en la tierra de Moria? Jerusalén, hermanos. En esa región de Moria, habían varias montañas, pero en esa región de Moria, si usted puede anotar la cita, en segundo de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, Jerusalén se encontraba ahí. Y no solo Jerusalén, sabe que en esa zona de Moria, en alguno de esos montes, ¿verdad? Que no sabemos cuál era, sobre uno de esos montes se edificó el templo de Salomón. Eso es lo que dice segundo de Crónicas, que Salomón lo va a edificar ahí, en esa tierra de Moria. Y algunos
algunos comentaristas bíblicos también relacionan Moria o la región de Moria con uno de los montes que probablemente sea el monte del Calvario. Al punto que algunos dicen, al lugar donde fue Abraham y donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, es el mismo lugar donde el unigénito Hijo de Dios dio su vida en rescate por los pecadores. ¿Ve usted cómo el Espíritu Santo nos está hablando de Jesús desde el Antiguo Testamento? Nos está llevando y nos dice, esto es una sombra, lo real está aquí, en la obra y en la vida de Cristo, ¿verdad? Pero aquí está la sombra. La sombra se ve en todo el Antiguo Testamento. Vemos a un Dios que va revelando progresivamente su palabra para llevarnos a nosotros a la fe en Cristo. Y eso es lo que nosotros encontramos aquí en el texto. Vea, quiero avanzar, versículos del 10 al 14. ¿Qué pasó? Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo. ¿Para qué, hermanos? Antes de quemarlo, el animal que se sacrificaba tenía que morir, tenía que degollarlo, tenía que desangrarse y luego quemarse por completo. Eso es holocausto, ¿verdad? Todas las ofrendas que usted vea que son holocaustos son ofrendas quemadas. Pues dice que Abraham tomó el cuchillo y ahí iba a degollar a su hijo. Y Abraham no estaba jugando, hermanos, no estaba diciendo, vaya pues, va la primera, a ver si algo pasa, ¿no? El hombre está decidido, ha batallado más de 3 días con esto, pero sabe que quien se lo ha pedido es el Dios al que él conoce. Y aunque no entienda, está dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Versículo 11, entonces, vea lo que hace Dios ahí. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, miren lo que le dice el ángel de Jehová, que es una aparición de Cristo ahí. Dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Pero vea la última frase. ¿Por qué dice? Por cuanto no le rehusaste, dice. No, ¿cómo dice el texto? Por cuanto no. Ay, que no está hablando de Dios, pues. Porque habla de Dios y ahora dice, no me rehusaste. Porque este ángel, y cuando usted lea en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, sin duda alguna, es una aparición de Cristo antes de nacer físicamente en esta tierra. Es una aparición de Cristo preencarnado. Ahí. Por eso es indistinto que él hable de Dios y a veces habla en primera persona y después habla de Dios. Dice, ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo. Y vuelve a señalar, ¿cómo era el hijo? Tu único, el único en su clase, hermanos. No había otro Isaac. No había otro ahí. Y vea el versículo 13. Vea lo que Dios va a hacer ahí. Porque, hermanos, entienda esto. Sacrificio tenía que haber. ¿Por qué tenía que haber sacrificio? Miren, es importante que entienda esto. Si Isaac moría, era justo. Si Isaac moría, ¿era justo que muriera Isaac? Sí, hermanos. Es tan justo que muera Isaac como es tan justo que muera usted y que muera yo. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte. Todos nosotros merecemos eso. Tiene que haber alguien que pague, que reivindique la santidad de Dios que ha sido violada por los seres humanos, que el ser humano ha pisoteado la santidad de Dios al desobedecerle, al creerle a Satanás allá en el jardín del Edén. Y es lo que todos nosotros replicamos en nuestras vidas. La santidad de Dios tiene que ser reivindicada. ¿Merece Isaac morir? Sí merece. Cuando usted entiende eso, hermano, usted no va a luchar con que este Dios sanguinario, no, hermano, es que, mire, le voy a decir algo, ojalá que no sea así. Si Dios quisiera destruir esta ciudad con este huracán, merecemos que nos destruya. No, yo no merezco, hermano, yo soy buena gente. Bueno, entonces, no sé qué evangelio es que usted ha creído. Sí merecemos, hermano.
Alguien tiene que pagar, y esta es la idea que se va a manejar aquí. Alguien tiene que reivindicar la santidad de Dios. Entonces tiene que haber un sacrificio. Y vea lo que Dios hace en el versículo 13. Entonces alzó a Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas, ¿el qué? Un carnero. Un carnero es un macho de oveja, hermanos, que tiene cuernos. Un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Hermanos, no es que Abraham estaba tan concentrado, ¿verdad?, que no escuchó al animal haciendo ruido porque estaba trabado ahí atrás. No, hermano, es una obra sobrenatural de Dios. Es un milagro. Porque Isaac tenía que morir. Porque a diferencia de Cristo, Isaac sí es culpable, hermanos. Al igual que usted es culpable, al igual que yo soy culpable. Alguien tiene que morir, pero Dios va a hacer una provisión sobrenatural y va a proveer de este animal. Y vea que la provisión de Dios nos deja a nosotros sin palabras, en el sentido de que, vea el texto, no dice que el animal estaba trabado de una pata que se quedó ahí. ¿Sabe por qué no podía estar trabado de una pata? Porque cuál era, aunque no había ley aquí todavía, pero en la ley más adelante nos va a decir que el animal que se ofrezca en sacrificio, ¿cómo tenía que ser? Sin defecto. La única forma en que el animal no podía lastimarse y mantenerse en una condición saludable y que Dios pudiese aceptar aquí, es que estuviera trabado de la cabeza, que estuviera inmovilizado. ¿Es casualidad que eso ocurra aquí? No, hermano, no es casualidad. Porque el texto está apuntando al sacrificio perfecto que Jesús, el Cordero de Dios, vino a hacer a esta tierra. Mire, Isaac necesitaba un sustituto ahí. ¿Quién fue el sustituto de Isaac? El carnero. Nosotros que le debemos a Dios, que Dios tiene que reivindicar su santidad con nosotros y tiene que aplicarnos justicia. Nosotros necesitamos un sustituto, hermano. Y el único sustituto que Dios va a aceptar para poder pasar por alto y salvar a pecadores que no lo merecen, el único sustituto que Dios va a aceptar es su amado y perfecto Hijo. Amén. Cristo es el sustituto perfecto, hermanos. La figura de ese carnero nos habla del Cordero de Dios, que le va a decir Juan allá cuando ve a Jesús, que llega al río Jordán, y va a decir: he aquí, que dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos necesitamos un sustituto, hermanos. La única forma en que Dios puede ser justo y salvar a pecadores que no lo merecen es a través de la pena de muerte de un sustituto. Isaac merecía morir, sí. Cristo no merecía morir, porque Cristo no estaba pagando por sus pecados. Cristo estaba pagando por los pecados suyos y los pecados míos. Ve usted ahora la relación que hay entre esta historia y lo que ocurre en el Nuevo Testamento a través de Cristo. Hermanos, a veces nosotros vamos a la Escritura y porque estamos aburridos, porque ya la sabemos, ¿verdad? Y si usted ha sido maestra o maestro de escuela dominical, yo esa historia ya me la sé, pero no vemos la realidad de lo que Dios está enseñándonos ahí. Nos está diciendo: ustedes son pecadores, ustedes necesitan un sustituto. El único que puede pagar en lugar de ustedes es mi amado Hijo Jesucristo. Mire, termino con esto, hermanos. No quiero dejar esto que se preste alguna confusión. Sabe que Dios no iba a permitir que Isaac muriera, aunque Abraham no lo sabía. Abraham estaba dispuesto a matar a su hijo, pero Dios no iba a permitirlo, porque más adelante en el libro de Deuteronomio Dios va a decir: miren, ustedes no van a hacer las mismas prácticas de las naciones paganas, a mí no me van a sacrificar seres humanos, y Dios va a estar en contra del sacrificio de seres humanos. Obviamente es una revelación progresiva, no se ha revelado aquí todavía, pero Dios es el mismo Dios que va a establecer esa ley más adelante. El Señor ya la tiene aquí. Dios no iba a permitir eso, ¿verdad? No es una imitación de un sacrificio pagano, porque muchos van a decir: Abraham está haciendo eso porque todas las demás naciones sacrificaban a sus hijos. Entonces, no está haciendo eso por seguir la cultura pagana. Abraham simple y sencillamente está dispuesto a matar a su hijo porque el Dios al que él conoce se lo pidió.
Esa es la única razón, hermano. ¿Y cómo se le llama a eso, hermano? Obediencia. Obediencia. Cuando Dios estaba trabajando en la vida de Abraham, sabe que habían 4 preguntas que Abraham no podía responder a menos que atravesara por Génesis 22, versículos del 1 al 14. ¿Sabe cuáles son estas 4 preguntas que Abraham no podía responder? Primero, la primera pregunta es: ¿a quién amas más? Abraham no podía responder esa pregunta hasta que pasara por Génesis 22. Segunda pregunta: ¿a quién vas a obedecer? ¿Pudo Abraham haberse rehusado a seguir obedeciendo a ese Dios que se le había revelado ya en el capítulo 12? Podía, hermanos, pero aquí se va la teología de Abraham, se ve y se lleva a la práctica aquí. ¿A quién vas a obedecer? ¿En quién vas a confiar? Vas a confiar en lo que te dice tu mente, tus sentimientos. Sabe que Abraham tenía una lucha entre sus propios sentimientos, por el sentimiento paterno de ver a su hijo, del hijo por el cual ha esperado tanto. Ya el otro se ha ido, el otro que fue una decisión de ellos, ¿verdad? Que se adelantaron a los planes de Dios. No era el hijo que Dios había planeado para continuar su descendencia. Abraham tiene que decidir ahí. Y vea la siguiente pregunta: ¿a quién vas a adorar? Antes de Génesis 22, Abraham no podía responder eso. ¿Y sabe cuál es la respuesta de Abraham a esas 4 preguntas? ¿A quién amas más? Al Señor mi Dios. ¿A quién vas a obedecer? Al Señor mi Dios. ¿En quién vas a confiar? En el Señor mi Dios. ¿Y a quién vas a adorar? Al Señor mi Dios. Ahora, hermanos, yo quiero hacer una aplicación ahí que va para todos nosotros. En nuestra vida cristiana, en todo el trayecto que hemos vivido nosotros, sinceramente, ¿cómo responderíamos a estas 4 preguntas? ¿A quién ama más usted? ¿A esa relación ilícita que está sosteniendo? ¿O al Dios que lo ha salvado? ¿A esas cosas que le desagradan a Dios? ¿O al Dios que fue capaz de enviar a su Hijo a morir por usted? ¿A quién va a obedecer usted? A sus amistades, ¿verdad? A lo que dicta el corazón, hermanos. Mira, el corazón es un mal consejero. A lo que me digan por allá, eso voy a obedecer. A lo que yo pienso que es lo correcto. ¿En quién va usted a confiar? Y la última pregunta es: ¿a quién va usted a adorar? Esas 4 cosas se responden únicamente cuando Dios nos prueba. Cuando Dios nos prueba es cuando toda la teología que yo tengo se lleva a la práctica. Si puedo mantenerme confiando en un Dios que no entiendo lo que está haciendo, pero que sé que me ama y que sé que sus planes siempre son de bien, aunque yo no los entiendo. Yo no sé qué cosas usted esté viviendo, ¿verdad? Y como le digo, quizás usted esté viviendo consecuencias de malas decisiones. Bueno, reivindique eso, ¿verdad? Póngase a cuentas con Dios y dígale: Señor, ya metí las 4, ¿verdad? Señor, aquí estoy en el fango, estoy en el lodo, pero ayúdame a salir. Puede ser que algunos de ustedes estén viviendo una prueba, algo que no tiene nada que ver con una mala decisión. Recuerde en esa prueba que Dios siempre tiene el control, hermanos, y que Dios le va a ayudar a usted a salir de la prueba, y que Dios es el Dios que provee lo que sea que nos haga falta. Porque en ese texto se nos revela que Jehová es nuestro proveedor, Jehová Jireh. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra que nos reta, que nos anima, que nos confronta, Señor. Ayúdanos a poder responder como tu amigo Abraham a esas 4 preguntas. A amarte más a ti, Señor. A obedecerte a ti, Señor. A adorarte solo a ti. A estar dispuesto, Señor, a cumplir tu voluntad.